Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Porrini y les doy la bienvenida a esta primera emisión, este nuevo programa titulado Dios en la actualidad. Es mi segunda experiencia de conductor en Hora 60 en este bello canal cuyo estudio está en la zona de San Isidro, en el norte de la provincia de Buenos Aires. El programa que hicimos el año pasado se tituló Ese Punto, un programa de conversación con invitados, de diálogo con materiales audiovisuales, de reflexión, de análisis, donde estaba también muchas veces presente no sé si diría la teología, pero sí la inclinación filosófica hacia la trascendencia, hacia lo metafísico, hacia la espiritualidad, vinculada con el arte, con la creación, en fin. En este programa, en el cual voy a estar solo por lo pronto, tendremos análisis más claramente inclinados hacia esas cuestiones relativas a lo religioso, pero también todo lo que la pregunta por lo divino, por la espiritualidad, por el camino de la fe, pueda ser suscitada por distintas esferas de la cultura, del pensamiento humano, de la actividad, sea las ciencias, el arte, la política y demás. Vamos a interactuar principalmente con documentales en principio no religiosos, más bien, digamos, seculares, de difusión, como por ejemplo documentales de History Channel, de National Geographic, algunos otros canales, digamos, en ese sentido, y que tienen un enfoque o un tema relativo a Dios, relativo a la fe, a la religión, sea en una sutil defensa o sea en una crítica, pero que puedan permitirnos a nosotros, o a mí en este caso, hacer un comentario, hacer una reflexión. Lo que concierne a este primer programa y a cuya segunda parte de esta temática tendremos el lunes que viene, hemos puesto de título Entre la religión y la ciencia. Entre. No es la religión versus la ciencia, ni tampoco la religión fusionada a la ciencia, es un entre, que, siento yo, define la situación de la mayoría de nosotros, que estamos entre. Somos influenciados de aquí a allá por nociones que podemos llamar religiosas. La mayoría de nosotros no es especialista, experto en materia teológica o en historia de las religiones y demás. Y tal vez no somos clarividentes o místicos, llenos de experiencias con posibles realidades superiores o inferiores. Tampoco tal vez somos expertos en física, en química, en biología y demás. Pero nos influye todo lo que escuchamos, vemos, estudiamos, de alguna manera a la forma en que nos paramos cada día ante la vida, ante nosotros mismos, ante el mundo. En esta emisión vamos a trabajar con 3 fragmentos de un documental de History Channel que se titula Buscando a Dios. Es un documental que lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a tratar de utilizar documentales que estén accesibles, que estén en YouTube, para que ustedes fácilmente puedan visitarlos y verlos completos, si es que lo que veamos acá les moviliza el interés. Este documental muestra la actividad de algunos investigadores científicos desde distintas ramas, sea de la cosmología, astronomía o de la arqueología o de la biología o algunas otras ciencias, cómo trata de pensar la posible integración del pensamiento religioso, de la creencia en la existencia de Dios,
conocimiento científico. Así que vamos ahora con el fragmento inicial, un fragmento inicial de este documental llamado Buscando a Dios. Ciencia. Religión. En guerra. Durante miles de años. Cada vez que se ha puesto algo a prueba, ha resultado que la ciencia tenía razón. A medida que la ciencia ha ido mejorando, Dios ha tenido cada vez menos que hacer. Y sin embargo, hoy podría ser la fusión de fe y tecnología la que nos acerque más que nunca a resolver el mayor misterio de la vida. Como soy una persona religiosa, mi ciencia es una forma de intentar desvelar el misterio de Dios. En busca de Dios. Durante siglos, la Iglesia Católica ha librado una guerra contra la ciencia, en la creencia de que su misma existencia podría minar los principios más sagrados de la fe. Los científicos eran tachados de herejes, sus avances silenciados, y a veces incluso se veían obligados a retractarse ante las amenazas de muerte. Pero hoy hay señales de un cambio radical. Cuando las personas descubren que soy a la vez sacerdote y científico, y especialmente que trabajo para el Vaticano, que tiene un observatorio, la pregunta es siempre, ¿por qué? ¿Por qué tiene un observatorio el Vaticano? Estas instalaciones multimillonarias y de primer nivel mundial se encuentran a 3.350 metros de altura sobre el nivel del mar. Su telescopio de 1,8 metros es capaz de asomarse a miles de años luz a través de las galaxias. Los científicos que trabajan aquí están formados en astronomía y cosmología. ¿Pero qué los convierte en únicos? Que también son hombres de fe y han abrazado la ciencia como herramienta en su camino para encontrar a Dios. Tenemos una metodología muy estricta que vamos aprendiendo a medida que nos preparamos como científicos. Dada la complicada historia de la Iglesia con la ciencia, la propia existencia de este moderno observatorio es sorprendente. Especialmente desde la Ilustración, ha habido una relación amarga entre ciencia y religión, donde la ciencia, creo yo, ha explicado cada vez más al mundo y las personas religiosas se han sentido cada vez más amenazadas. El núcleo de la amenaza para los creyentes es que la ciencia descarte tanto a Dios que Dios acabe por no existir. Y con ello se irá toda una visión de la vida, toda una visión del mundo. Durante buena parte del último milenio, cuestionar las explicaciones que ofrece la Biblia de los fenómenos naturales era peligroso. A comienzos del siglo XVII, astrónomos eminentes eran sometidos a juicio cuando sus descubrimientos científicos chocaban con las creencias religiosas comunes. Una de las ideas científicas más amenazadoras fue la teoría avanzada por los astrónomos Copérnico y Galileo. La Iglesia predicaba que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba a su alrededor. Pero Copérnico y Galileo sugirieron lo contrario, que el Sol era el centro del sistema solar. Los descubrimientos de Galileo fueron recibidos al menos por parte de la Iglesia Católica como un problema, que entraba en conflicto con la Biblia, que dice, y el Sol se detuvo. En realidad es la Tierra la que se mueve y el Sol el que está parado, y en lo que a nosotros respecta, ahí hay un conflicto. La Iglesia Católica ha dado un giro de 180 grados desde la época de Galileo, y menos mal. La aceptación de la ciencia es un cambio radical, pero la pregunta es, ¿por qué ahora? La presencia de la Iglesia en el Observatorio Vaticano indica que ésta reconoce el valor de la ciencia y también de los conocimientos que obtenemos a través de ella. Muy bien, teníamos este primer panorama de la situación en la que vemos cómo la Iglesia Católica Romana ha creado un sistema, ¿cómo podría decirse? Un observatorio astronómico, básicamente,
creo que está en los Estados Unidos, si no me equivoco, y llama la atención una presunta incorporación de los conocimientos científicos, de los descubrimientos científicos, al corpus de conocimiento aceptado y aprobado o visión de mundo oficial de la Iglesia Católica. Esto, como bien lo señalaba el programa, resulta sorprendente porque se lo relaciona con un periodo de división, de conflicto entre al menos la jerarquía de la Iglesia Católica con muchos de los hoy día renombrados científicos, descubridores, inventores, como se mencionan ahí a Galileo, a Copérnico. La cuestión de que la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa. Bueno, estas son cosas que la mayoría de las personas que han pasado por primario o secundario las conocen porque son bastante dichas. Lo que tratamos de pensar acá es hasta qué punto nosotros vivimos consciente o inconscientemente este acercamiento, esta manera de pensar que podemos considerar científica o con una noción de ciencia o de conocimiento, de experimentación, de comprobación, de pruebas, una cosa más incluso sensorial, pero también relacionada con lo analítico y con un intento de racionalidad compartida, de resultados aprobados por una comunidad, un sentido de lo que funciona, de lo que es operativo, de cómo es la mecánica del mundo natural y social también y mental. En fin, eso y una cierta dinámica del pensamiento y del sentimiento y del alma, por decir así, aunque suene ya religioso decir alma, que asociamos con el pensamiento religioso, que podemos considerarlo intuitivo, más ligado a veces a las emociones, que parece ir por salto, que llega a una conclusión tan grande, por decir así, de que Dios es real, de que hay una presencia, de que hay espíritus, de que uno puede estar en comunión con ese Dios o hacer su voluntad, no por una compleja y laboriosa experimentación, un análisis, un poner a prueba todas las hipótesis y al fin llegar a determinar que este Dios existe y que se lo puede congraciar o complacer o conocer de determinadas maneras, sino, como se suele decir, por un salto de fe, por una cosa casi inmediata y difícil de explicar en la mayoría de los casos o de socializar. En fin, tenemos esas, en principio, dos modalidades de acercarnos a lo que llamamos realidad o verdad o experiencia o paso por el mundo o actitud existencial. ¿Qué tenemos? ¿Qué tanto valor le damos a una? ¿Qué tanto valor le damos a la otra? ¿Qué tan separadas están? ¿Qué tan en oposición están? En fin, vamos a ver un segundo fragmento de este documental que va un poquito más allá y empieza a mostrar, en este caso desde la astronomía, desde la momento, quizás me estoy equivocando. El fragmento que vamos a ver no es en el video, en el documental, si lo ven, hay todo un panorama desde la cosmología, se preguntan por el Big Bang, las distintas versiones que hubo antes del Big Bang, si puede haber un diseño divino en relación con eso, distintas teorías y análisis, lo menciona Stephen Hawking. Luego se ve también la manera de encarar a la Biblia, un análisis arqueológico de las cosas relatadas en la Biblia que podrían quizás manifestar que no es todo mito, que no es todo una ficción, que tal vez hubo realmente eventos extraordinarios, considerados milagrosos, en fin.
Se habla de un arqueólogo que investiga la cuestión relativa al arca del pacto que tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y un análisis sobre la apertura del Mar Rojo. El fragmento que vamos a ver es parte de lo que se habla de ese análisis respecto a la apertura del Mar Rojo, que está relatada en la Biblia, en el libro del Éxodo, en el segundo libro de la Biblia. Así que vamos ahora con este fragmento. Sí, en una dirección muy precisa. Para que el viento localizado sea apreciable y haga retroceder el agua de manera perceptible, necesitamos una larga masa de agua. Humphreys acude a las pruebas bíblicas en busca de pistas sobre la tormenta. El relato del Éxodo describe un fuerte viento procedente del noroeste y que sopla durante toda la noche. Su teoría es que si soplaron vientos fuertes por toda la zona del Golfo de Aqaba durante varias horas, el viento localizado podría haber tenido fuerza suficiente para dejar al descubierto un puente de tierra. El Golfo de Aqaba mide 180 kilómetros de longitud y si nos encontramos con un viento huracanado, el agua puede retroceder unos 800 metros o incluso kilómetro y medio. Con datos recogidos de los satélites de la NASA, el Dr. Carl Druce crea un modelo oceánico y un mapa terrestre del Golfo para evitar los posibles efectos de una tormenta de esas características. He usado mapas geológicos, estudios geológicos, la dirección de los sedimentos para reconstruir la configuración de las lagunas y ríos que había durante el período del Éxodo. Después los introduje en el modelo oceánico con un superordenador y apliqué un viento digital que soplaba a 101 kilómetros por hora. Sería difícil caminar con ese tipo de viento, pero es posible avanzar poco a poco. Huracanes y ciclones a menudo se desarrollan en mar abierto. De modo que, según los patrones meteorológicos mundiales, ¿podría una tormenta de esta magnitud haberse desatado sobre el Mar Rojo que está rodeado de tierra? Un estudio oceanográfico de la Universidad Estatal de Florida calculó que una tormenta de ese tipo podría afectar a esta región una vez cada 2.400 años. Una probabilidad escasa, pero científicamente posible. Combinando el relato bíblico del paso con los modelos científicos, Druce elabora una cronología que coincide con las condiciones descritas en el Éxodo. La tormenta perfecta. La Biblia dice que esto ocurrió a lo largo de una noche. De modo que el viento sopló 12 horas y de repente se paró. Y las aguas se separaron y estuvieron separadas durante un periodo de 4 horas. Después volvieron a unirse. Pero incluso si hubiesen dispuesto de 4 horas para cruzar el puente de tierra que habría quedado al descubierto, para los 2 millones de israelitas habría sido imposible atravesar el Mar Rojo y escapar. ¿Es posible que las pruebas científicas refuten el relato bíblico? Mucha gente para cruzar por ese espacio en solo 4 horas. Esta cifra es increíblemente grande. Algunos creen que la historia del Éxodo es inventada. Humphreys atribuye esta discrepancia a la difícil traducción del Éxodo. En hebreo antiguo, la misma palabra podía tener varios significados diferentes. Y la palabra que se utiliza para decir miles en el libro del Éxodo es una palabra hebrea llamada Aleph, pero que también puede significar un grupo o una tropa. Por la literatura egipcia sabemos que una tropa en el ejército egipcio eran solo 10 hombres. De modo que cuando tenemos en cuenta esa traducción y sumamos, no acabamos con 650.000 hombres de más de 20, acabamos con 5.000 hombres de más de 20. Y si sumamos mujeres y niños, nos encontramos con 20.000 personas, algo mucho más manejable. Si el nuevo cálculo de Humphreys es correcto, reforzaría la teoría de que el milagro del Mar Rojo sí ocurrió realmente. Humphreys calcula que un grupo de este tamaño podría haber cruzado un tramo de 13 kilómetros en 4 horas. Así pues, todo encaja. Y la operación matemática, que es complicada, de repente se simplifica y se convierte en algo tan elegante que habría que decir que es la solución correcta. Es un descubrimiento emocionante. Bueno, a mí me resulta muy interesante todo este documental, los recomiendo, se llama Buscando a Dios, lo pueden encontrar así con ese título en el YouTube, dura aproximadamente 45 minutos. En este caso hay una investigación referida a un evento relatado en la Biblia, que es el de la apertura divina, por intervención divina, del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiese salir definitivamente
del territorio egipcio hacia el desierto y cruzaron en tierra, digamos, por la profundidad del mar, con el mar abierto. Una cosa extraordinaria, difícil de creer como algo que pueda darse naturalmente, no es algo que escuchamos todos los días, y que una vez que cruzaron, después siguió el ejército egipcio persiguiéndolos a una distancia, pero persiguiéndolos por esa abertura del mar, y el mar se cerró de golpe y los soldados egipcios murieron ahogados. La explicación que se da fundamentalmente, acá no está completa, es que hubo un viento extraordinariamente fuerte, que está descrito de hecho así en la Biblia, como un viento potente que sopló durante toda la noche. Entonces ellos analizan esta situación que se da en menor medida en algunos lugares de la Tierra, corrimiento de las aguas, luego una abrupta reaparición de esas aguas, en fin, para que lo miren, lo que se pudo ver ahora y lo que después, si quieren, miran el documental. Hay una observación que me resultó muy linda, muy interesante, que no está en este fragmento, pero la dan estos investigadores, y es referente a lo milagroso, una manera de entender lo milagroso relacionada no tanto a la idea de lo sobrenatural o lo no natural, como que estuviera ajeno, rompiera con las leyes de la naturaleza, como se suele entender a veces, sino relacionado más con la sincronicidad, la manifestación de algo en el momento justo, en el lugar justo en el que uno lo necesitaba, de algo que es natural, aunque pueda ser una rareza o algo que ocurra una vez cada 1000 años, y que justo ocurra en el momento que uno lo necesitaba y en conexión con tal vez una plegaria, una invocación, un ruego a la deidad o lo que fuese. Entonces, claro, ¿quién no va a ver como milagroso algo así? Por ejemplo, que de un cielo azul se venga una tormenta extraordinaria, puede suceder. No es algo tan común, pero puede suceder. Ahora, que suceda en conexión precisa con un momento en el que uno necesitaba esa tormenta y dijo, oh Dios, te pido una tormenta para que no sé qué, la razón que fuese, y que ahí se dé, bueno, esa sincronicidad de nuestro deseo, de nuestra necesidad, de nuestra invocación o pedido a lo divino con el evento natural extraordinario, eso está pensado como lo milagroso. Es una visión que puede conciliar la ciencia con la fe. ¿Sí? Eso me parece muy interesante. Claro, también se entiende con esto, y lo dice el documental, que ninguna de estas cosas son evidencias determinantes, concluyentes, sin posible discusión racional y sensata de si Dios existe o no. Incluso, para excavar un poquito más, aunque no está planteado en este documental, hay distintas maneras de entender lo divino. No solamente la creencia en el Dios que lo trasciende todo y que es el Señor y creador del universo entero y que domina sobre todo, sino las creencias de carácter politeísta, con diversidad de seres, de deidades, cada uno como en su distinto nivel de poder, de influencia, con su peculiaridad, en fin. Uno podría incluso considerar que hay seres, sea extraterrestres o lo que fuese, que tienen su influencia, que tienen una capacidad, aunque no están corporizados de una manera que nosotros los podamos ver, que podrían tener su influencia, como creían los griegos, uno Poseidón con las tormentas y el mar, otro con la tierra y demás. Entonces, esta sincronicidad de las acciones de la naturaleza con nuestro ritual o con nuestra invocación, se veía como, bueno, logramos persuadir a este ser, a esta deidad o a este demonio o lo que fuese,
lo persuadimos a que nos ayude con lo que necesitábamos. En fin, como se verá, y esto en el siguiente fragmento está enfatizado al final del fragmento, no se trata acá de considerar que hay pruebas concluyentes. Y, lo confieso, yo no me considero para nada alguien entendido en ciencias o versado en ciencias, como para poder tampoco garantizarles a ustedes, ni a mí mismo, que todo lo que dicen estos señores y demás es veraz, es preciso, es así, no hay duda. No. Lo que sí me parece interesante reflexionar a partir de esto, incluso permitiéndonos la duda, si será así, si no. Ellos mismos están haciendo hipótesis, analizan, hacen investigación, pero ya no lo ven como tan inverosímil, ya no lo ven inverosímil, ya no lo ven como una cosa totalmente fantástica, lo relatado en estos textos considerados religiosos. Lo ven como algo sí extraordinario y ven la posibilidad de que en los fenómenos naturales esté la intervención de un tipo de mano, de poder, de inteligencia, de voluntad con la cual el ser humano puede estar en comunión, puede estar conectado y puede responder a un pedido, a una necesidad. Vamos a ver ahora el tercer y último fragmento de este documental, que tiene una perspectiva de carácter neurológico, de análisis del cerebro y biológico, anatómico. Trata de identificar o ver si existe en el ser humano, en su anatomía, en su biología, una predisposición hacia la espiritualidad, una predisposición hacia este tipo de consideraciones, de búsquedas, de preguntas y de presunta relación con lo que llamamos trascendente o divino. Vamos entonces con este tercer fragmento. Heimer analizó el ADN de 2.000 personas de todas las religiones, así como de no creyentes. Seleccionamos un grupo de genes y buscamos cualquier cosa que tuviese una correlación consecuente con un nivel de autotrascendencia. Tras varias rondas de análisis, el equipo de Heimer identificó un tipo de gen particular relacionado aparentemente con una sensación de espiritualidad fuerte. Ese gen es el denominado VMAT2, siglas de transportador vesicular de monoaminas. Para simplificar las cosas, le hemos llamado el gen de Dios. Creemos que es algo que tiene que ver con la capacidad o susceptibilidad de una persona a creer en conceptos como el de Dios. ¿Es esto una prueba de que Dios está incorporado en nuestro código genético? Un elemento interesante de la espiritualidad es que se trata de un rasgo independiente de la personalidad. Es diferente de la ansiedad, es diferente de todo lo demás que hemos medido y tiene un componente emocional muy fuerte que hace que la gente crea en las cosas más descabelladas o en las más importantes, dependiendo de nuestro punto de vista. Por eso tenemos cruzados, por eso tenemos todas las grandes actividades de la Iglesia y todas las terribles, las horrorosas también. Heimer afirma que el gen de Dios actúa como una droga, inundando el cerebro humano con unos neurotransmisores llamados monoaminas, que regulan el estado de ánimo y la percepción. El gen de Dios equilibra estas monoaminas a medida que pasan de célula a célula y afecta a las respuestas emocionales del individuo. El gen VMAT2 lo tiene todo el mundo. Del mismo modo que todos tenemos el gen del color del pelo. Y dependiendo de qué alelos del gen tengamos y qué combinaciones de genes tengamos, se determinará si nuestro pelo es rubio o negro, o si estamos más arriba o más abajo en la escala de la autotrascendencia. Cuanto más fuerte sea el alelo o la versión del gen VMAT2 de una persona, más probable será que sienta la presencia de Dios. Durante su investigación, el equipo de Heimer detectó otro fenómeno: los efectos de una forma poderosa del gen de Dios
Algunas veces pueden realzarse o imitarse con drogas alucinógenas. Si analizamos algunas drogas psicodélicas como la psilocibina, por ejemplo, o el LSD, son análogos de la serotonina, lo que significa que se parecen a la serotonina, pero engañan al cerebro. Y nosotros creemos que ese tipo de alteraciones de la conciencia que se producen con una droga como la psilocibina o el LSD son similares a las que se producen durante experiencias intensamente religiosas, intensamente espirituales. Ya sea Jesús caminando por el desierto o Buda sentado bajo su árbol. De repente todo parece un poco diferente. Según los descubrimientos de Heimer, las reacciones químicas gobernadas por el gen de Dios podrían haber sido responsables de algunos milagros descritos en la Biblia, como el de Moisés y la zarza ardiente. Básicamente Moisés estaba drogado. Podría haber estado drogado porque Dios le habló desde una zarza ardiente, o podría haber estado drogado porque se comió una seta mala en la sopa de aquel día. No tengo manera de saberlo o predecirlo. Pero lo que sí sé es que sus experiencias probablemente supusieron cambios en el nivel de las monoaminas de su cerebro. Y esto no quiere decir que las experiencias religiosas sean simplemente como drogas. Quiere decir que ambas funcionan del mismo modo en el cerebro. Tener la versión del gen de Dios que te hace más espiritual es como tener una pequeñísima dosis de psilocibina durante toda tu vida. Y eso hace que el cerebro sea un poco más susceptible a este tipo de ideas. Si eres creyente, puedes decir, mira, esto demuestra que Dios nos hizo, para que podamos entenderlo, y eso demuestra la existencia de Dios. Si eres no creyente, puedes decir, mira, esto demuestra que el cerebro se inventa a Dios. Es solo un montón de químicos. Dios no existe. Pero sinceramente, este último fragmento es el que más me gusta, el más interesante para mí por la relación con la imaginación, con la sensibilidad. De hecho, en parte inspirado por este último fragmento, decidí, no solo para esta emisión, tal vez sea una constante en las emisiones de Dios en la actualidad, que concluya con la recitación de algún poema. Según está presentado ahí, esta excitación de una célula, perdón, no estoy, como una sustancia, por decir así, alojada en el cerebro, que es la que vendría a producir en principio ciertas sensaciones, no solamente visiones, como dice ahí de la zarza ardiente, o como las visiones que suele tener una persona que está bajo efectos de drogas, o las visiones llamadas religiosas, místicas, sino también sensaciones como de armonía, como de paz, de apertura, de unidad. Estarían relacionadas con eso, y por eso las personas dicen, oh, siento la presencia de Dios, siento a Dios, o siento que Dios ahora está conmigo, o Dios me trajo consuelo, estaba perturbado, estaba triste, comencé a cantarle a Dios, y ahora me siento en paz, siento fuerza, siento una claridad, ahora comprendo lo que antes no comprendía, o ahora hablo cosas espirituales que antes no me salía a hablar. O sea, es interesante porque estas son experiencias que mucha gente puede relatar y ha relatado en la historia, está en los textos de experiencias espirituales y demás. Ahora, me parece significativa la observación final de este fragmento, y es cómo podría ser leído esto desde una perspectiva de carácter teísta o religiosa, y de una perspectiva escéptica, atea o materialista, como se suele decir. Y es, bueno, está esta función, esto significa que somos, como dice la Biblia, hechos a imagen de Dios, tenemos una cualidad que no está del todo alejada del cuerpo, de lo corporal, una cualidad particular, especial, que nos posibilita conocer lo divino, vincularnos con el mundo del espíritu, con Dios o lo que fuese que haya allá del otro lado, y por esa virtud también nosotros podemos manifestarlo a través de
palabras, lenguajes y expresiones que son están relacionadas con lo divino, como puede ser la voz de los profetas y esa poética, en fin, a mí me parece. O la otra opción que dice que puede ser la mirada de un ateo es, claro, acá tenemos la razón de todas las experiencias religiosas y demás, es que cierta sustancia del cerebro entra como en una excitación especial y se producen todas estas cosas. Ahora bien, por eso, como dice una persona en el documental, no está en este fragmento, dice, desde la ciencia podemos estudiar o entender el cómo funciona en la naturaleza, de la tierra o del aire o del cuerpo o del cerebro cierto fenómeno, cierta cuestión. Pero de ahí a saber cuál es la causa, qué lo ha motivado, qué lo ha despertado y qué lo dirige de cierta manera, porque no todas las visiones son iguales, no todas las experiencias son exactamente iguales, qué le da, cuál es su origen, su causa y qué le da su peculiaridad, es ya el misterio, donde ahí aparece la pregunta por lo sobrenatural, lo divino, lo espiritual, en fin. Ahora, dice que respecto a Moisés, o respecto a cierta gente, que cuando esta sustancia es activada, es despertada, es excitada, la persona, el ser humano se vuelve más sensible, más susceptible a, él dice, ciertos conceptos, ciertas ideas que solemos llamar religiosas, considerar religiosas. Ahí yo hago el puente con la poesía. Y yo lo sentí con este poema que voy a recitar, que es del célebre autor intelectual, novelista, poeta y demás, Miguel de Unamuno, don Miguel de Unamuno, español, vasco, de Bilbao, nacido en el año 1864, murió en el 1936. El poema se llama Hermosura, y en esto yo veo ese verbo, ese fluir de la palabra que tal vez proviene de una gran excitación de esta sustancia, que puede haberse dado esta excitación por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia de una seta, de un hongo, como dice ahí, o vaya a saber por qué, pero tiene eso que al menos yo relaciono con la espiritualidad o con lo trascendente. Bueno, voy a recitar ahora el poema Hermosura de don Miguel de Unamuno. Aguas dormidas, verdura densa, piedras de oro, cielo de plata. Del agua surge la verdura densa, de la verdura como espigas gigantes las torres que en el cielo burilan en plata su oro. Son 4 fajas, la del río, sobre ella la alameda, la ciudadana torre y el cielo en que reposa. Y todo descansando sobre el agua, fluido cimiento, agua de siglos, espejo de hermosura. La ciudad en el cielo pintada con luz inmoble. Inmoble se halla todo, el agua inmoble, inmóviles los álamos, quietas las torres en el cielo quieto. Y es todo el mundo, detrás no hay nada. Con la ciudad enfrente me hallo solo, y Dios entero respira entre ella y yo toda su gloria. El tiempo se recoge,
desarrolla lo eterno sus entrañas. Se lavan los cuidados y congojas en las aguas inmobles, en los inmobles álamos, en las torres pintadas en el cielo, mar de altos mundos. El reposo reposa en la hermosura del corazón de Dios, que así nos abre tesoros de su gloria. Nada deseo, mi voluntad descansa, mi voluntad reclina de Dios en el regazo su cabeza y duerme y sueña. Sueña en descanso toda esta visión de alta hermosura, 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 descanso de las almas doloridas, enfermas de querer sin esperanza. Santa hermosura, solución del enigma. Tú matarás la esfinge, tú reposarás en ti sin más cimiento. Gloria de Dios, te bastas. ¿Qué quieren esas torres? Ese cielo, ¿qué quiere? ¿Qué la verdura y qué las aguas? Nada, no quieren. Su voluntad murióse. Descansan en el seno de la hermosura eterna. Son palabras de Dios limpias de todo querer humano. Son la oración de Dios que se regala cantándose a sí mismo y así mata las penas. La noche cae, despierto, me vuelve la congoja, la espléndida visión se ha derretido, vuelvo a ser hombre. Y ahora dime, Señor, dime al oído, ¿tanta hermosura matará nuestra muerte? Y con eso me despido de ustedes en esta primera emisión, en esta primera parte de Entre Religión y Ciencia, entre la religión y la ciencia, del programa Dios en la actualidad. Muchas gracias por habernos seguido. Hasta la próxima.